Le envío saludos desde la India. Soy el Dr. Ajay Shetty, cirujano especializado en columna del Hospital Ganga en Coimbatore. Hoy voy a hablar sobre un tema que es relativamente raro y que interesa principalmente tanto al cirujano pélvico como al cirujano de columna. El tema que trataremos es la disociación espinopélvica. Antes de abordar el tema en profundidad, ofreceré un breve resumen sobre la anatomía de la pelvis. Como sabemos, la pelvis está compuesta por un anillo pélvico anterior y un anillo pélvico posterior. El anillo pélvico anterior aporta cerca del 30% de la estabilidad de la pelvis, compuesto por la sínfisis púbica, el raquis púbico bilateral y el hueso ilíaco ventral. En cambio, el anillo pélvico posterior aporta alrededor del 70% de la estabilidad pélvica. Incluye el ilion dorsal, la articulación sacroiliaca y el sacro. La fractura pélvica es un trauma de alta energía, generalmente tras un accidente de tráfico. La ruptura de las estructuras anteriores y posteriores del ligamento puede provocar inestabilidad vertical o rotacional. Puede estar asociada a otras lesiones. Lesiones en otros sistemas orgánicos podrían formar parte de un politraumatismo, comprometiendo tejidos blandos. Así, el objetivo del tratamiento de estas fracturas es restablecer pronto la integridad estructural del anillo pélvico para normalizar la fisiología y facilitar el retorno rápido de la movilidad y función. Existe el método de fijación. El anillo pélvico anterior se puede fijar con fijación externa o transósea, tornillos intraóseos y el infijo. El anillo pélvico posterior con tornillos iosacros y la placa anterior de la articulación sacroilíaca. Estos son algunos ejemplos de casos de fijación. Ahora, aparte de la sínfisis del pubis, la mayoría de las fracturas pélvicas se pueden fijar percutáneamente si se logra la reducción por medios cerrados. Infix es una técnica innovadora introducida por el profesor Rahul Baija, que básicamente estabiliza el anillo pélvico anterior, especialmente las fracturas artefacentes en case del pubis. Lo siento. Me gustaría hablar de un aspecto más de la lesión del anillo pélvico, lo que se llama disociación espinopélvica. La disociación espinopélvica, también llamada disociación espondilopélvica, es un espectro de fracturas sacras atípicas muy complejas. Provoca una inestabilidad multiplanar y afecta a la unión lumbosacra. Las fracturas sacras son básicamente componentes de fracturas bilaterales, verticales y transversales que básicamente separan la columna lumbar inferior de la pelvis. Fue descrita por primera vez por Roy Kamel en 1985 y se da cuenta después de un salto suicida, y la llamó fractura del saltador suicida. Como puedes ver, en esta fractura es básicamente una fractura sacra en forma de U, y hay un componente vertical y otro horizontal, lo que la convierte en una fractura en forma de U. Esta parte, la parte central del sacro, está unida a la columna lumbociática, mientras que la parte externa del sacro sigue unida a la pelvis. Y por lo tanto, hay una disociación de la parte central del sacro con la columna vertebral y de la parte externa del sacro con la pelvis. Esto es lo que se denomina disociación espinopélvica o espondilopélvica. Y es una fractura clásica conocida como de tipo HU que provoca una inestabilidad L. Fue descrita por primera vez por Roy K. Siempre ha sido una tierra de nadie. Es decir, o la maneja un cirujano de paleo o un cirujano de columna. Sin embargo, creo que es crucial entender que se requiere la habilidad tanto del cirujano pélvico como del cirujano de columna para tratar adecuadamente estas lesiones, porque aproximadamente el 40% de estas lesiones también presentarán afectación de otros componentes de la pelvis. Volviendo a la biomecánica, el sacro es una amalgama en forma de cuña invertida de las 5 vértebras fusionadas. El sacro forma la base caudal de la columna erecta o espinosa, actuando como clave de bóveda, y el segmento de movimiento LS es la piedra angular de la estabilidad lumbosacra. La unión lumbosacra es una zona de transición entre la columna lumbar y el anillo pélvico posterior. Incluye el segmento de movimiento lumbosacro, el sacro y el complejo ligamentoso. Como puedes ver, la estabilidad de la unión lumbosacra se logra gracias a densas restricciones de tejido blando. Las cápsulas, los ligamentos y los ligamentos ilíacos proporcionan estabilidad.
Para que ocurra inestabilidad en esta unión, no solo debe afectarse el componente óseo o capsular, sino también el ligamentoso. Estas lesiones suelen ser causadas por un mecanismo de alta velocidad. Puede ser un politraumatismo, saltos suicidas, accidentes de tráfico o la explosión de una bomba. ¿Cómo se produce esta fractura en forma de U? Normalmente en un salto suicida o caída desde altura hay una carga axial de alta energía. Hay un componente vertical bilateral que provoca inestabilidad vertical. Luego, el componente central pivota en flexión o extensión con una línea de fractura de transferencia entre S1 y S2. Por lo tanto, los segmentos sacros superiores deben permanecer unidos a la columna vertebral, mientras que el segmento sacro inferior debe permanecer unido a la pelvis. Lo que es mucho más importante es el hecho de que siempre que hay una angulación sifótica de este fragmento de fractura, se produce un aumento en la inclinación sacra y en la PI, lo que conduce a un desajuste entre la PI y la LI, resultando en un desequilibrio sagital que se basa en la sifosis. Y esto es muy importante. Por lo tanto, esta angulación tiene que ser corregida para obtener un buen resultado clínico. En cuanto a la clasificación, conocemos la clasificación estándar de Dennis de las fracturas sacras de tipo zona 1, zona 2 y zona 3. Mientras que la zona 3 es medial al canal, es una central, tiene mayores posibilidades de déficit neurológico y puede causar una inestabilidad lumbosacra. También conocemos la clasificación ISLA de la unión lumbosacra tipo B y C, que es la fractura que atraviesa la articulación facetaria y medial a la articulación facetaria. Son las que donan. Una lumbo denota una inestabilidad lumbosacra. Pero la clasificación más importante frente a este tipo de disociación es probablemente la aportada por Rao Camel con la clasificación morfológica del tipo UNH y de las fracturas en T y en G y con el desplazamiento angular. Tipo 1 es que hay una sifosis, pero no hay desplazamiento. Tipo 2, angulación con desplazamiento anterior. Tipo 3, desplazamiento posterior. El tipo 4 es una combinación segmentaria del cuerpo vertical SON. Esto está bien representado por el Departamento de Radiología de Harborview, con una combinación de corte coronal y sagital de estas fracturas sacras de transferencia. En la clasificación E, estas fracturas están bajo el tipo CON y SEPU. Recomiendo a todos que lean esto. Muy interesante. Salieron 2 artículos de los 4 expertos. En trauma espinal, especialmente el trauma pélvico-espinal, que han descrito un nuevo término llamado como inestabilidad lumbosacra traumática. Se trata básicamente de la alteración de la integridad estructural de la unión lumbopélvica que provoca una separación de la columna vertebral de la pelvis a nivel de la unión lumbopélvica. Se han clasificado 4 tipos. El tipo 1 es una disociación lumbosacra. El tipo 2 es una disociación espinopélvica, de la que voy a hablar. El tipo 3 es la fractura sacra vertical unilateral con afectación de la faceta alfa S1 ipsilateral, y el tipo 4, que es básicamente casi similar a lo que la clasificación del tipo B y el tipo 4. Es básicamente fractura sacra vertical bilateral sin conflicto. Why? Hay 2 artículos en la misma revista. Uno describe la definición propuesta e identifica el patrón de lesión, y el segundo define la indicación y las técnicas para el tratamiento quirúrgico. Se acaba de publicar este año. Es un artículo muy interesante. Me gustaría dar crédito a los 4 autores a salir en algo que es raro y muy bien explicado artículo. La presentación clínica y el diagnóstico. Es una distación bimodal, individuos jóvenes. Normalmente lo que observamos sobre el trauma de alta energía en ancianos es probablemente osteoporótico, fracturas por fragilidad. ¿Cuáles son sus características importantes? La disociación espinopélvica y la inestabilidad lumbosacra son relativamente raras, incluso en centros ocupados. El nuestro es uno de los centros de trauma más concurridos del país. Y aún así, la cantidad de estos traumas que vemos es poco común. Número 1. Se requiere una colaboración entre cirujanos de columna y pelvis para operar juntos. Siempre hay lesiones en otras estructuras, como la cabeza o el pecho. De hecho, el 40% presentará lesiones en el anillo anterior de la pelvis. También pueden producirse extensas lesiones de tejidos blandos, lo que complica el acceso o los procedimientos abiertos.
y dificulta el enfoque. Y entre el 40 y el 50% de estos pacientes con lesiones pélvicas espinales tienen una lesión neurológica que suele pasarse por alto. Afecta a la vejiga y la función de la burbuja. Siempre hay que observar, especialmente si hay un salto suicida. Pueden tener una fractura bilateral de calcáneo y estarán en una losa. Por eso es crucial verificar los movimientos de los dedos de los pies, identificar si las raíces L5 y S1 funcionan bien, realizar un examen rectal, evaluar el esfínter y la sensación perineal. Why? También buscar lesiones perineales. Por eso, es crucial identificar este tipo de lesiones y las lesiones asociadas que pueden ocurrir en este grupo de pacientes. Las radiografías simples, aunque tomemos una vista AP de entrada y una lateral, pueden pasarse por alto fácilmente. Por lo tanto, en la pelvis AP, una vista de entrada paradójica o una irregularidad en la aleta sacra puede dar una pista en una vista lateral. La angulación o traslación, si se observa bien, nos puede dar una idea. Busque una traducción vertical o una fractura del proceso de transferencia de L5. También es una pista clave. La tomografía computarizada es crucial con la reconstrucción, pero siempre es vital que en su centro incluya L4, L5 vértebra lumbar y la articulación completa de la cadera o debajo de la parte superior del fémur, como se muestra en la figura de la derecha, para no perder la fractura del proceso transis. Sabemos que el ligamento lumbar está unido a los procesos transversos, y si estos procesos se fracturan, indica inestabilidad en la unión lumbosacra. Es crucial realizar una tomografía computarizada con reforma. Aquí veo un ejemplo clásico de disociación espinopélvica. La resonancia magnética es especialmente útil en fracturas osteoporóticas para identificar el tipo osteoporótico de fracturas por insuficiencia sacra que refiero for. El tratamiento no quirúrgico está destinado principalmente a las fracturas por insuficiencia de baja energía. La disociación espinopélvica traumática es intrínsecamente inestable. Sin embargo, en entornos de bajos recursos, cuando el paciente está en mal estado general, las lesiones asociadas dificultan su movilización, requiriendo probablemente de 1 a 2 meses para moverse. Si no hay fracturas desplazadas, posiblemente se pueda tratar de forma conservadora. Cuando el estado neurológico sea adecuado, reposo absoluto en cama, con o sin tracción femoral diferida. El soporte de peso podría ser útil, especialmente cuando el paciente no es asequible. Las fracturas no desplazadas y otras lesiones impiden su movilización temprana. Si hay un tratamiento definitivo, especialmente en pacientes con anillo pélvico anterior, yo siempre preferiría fijar primero el anillo anterior, ya que se logra una excelente reducción indirecta de la columna posterior. Es importante estar, porque, como mencioné, un 30-40% puede tener fracturas anulares asociadas. Objetivos quirúrgicos: fijación estable, restaurar la anatomía pélvica, descomprimir elementos neurales y movilizar rápido. Entender que estas lesiones son disrupciones espinopélvicas, por lo que hay que fijar la pelvis con tornillos iliosacros. Es necesario fijar la unión espinopélvica con instrumentación espinopélvica. ¿Cuándo se realiza el tratamiento? Normalmente lo antes posible, en el plazo de 1 semana. Si hay inestabilidad vertical en la fractura, la tracción femoral distal se retrasa. Al ser hueso esponjoso, la callosidad temprana complica la reducción. La reducción cerrada suele ser eficaz si se realiza dentro de 72 horas o hasta 1 semana. Existen muchas formas de llevarlo a cabo. El método supino fue detallado por Roy y en realidad he experimentado con esto. Funciona de manera bastante efectiva si se puede realizar en un periodo de 2 o 3 días. El paciente debe estar en la posición supina española, con verdaderos alfileres supracondilares aplicados en ambas piernas. Como se observa, hay una hiperextensión en la región lumbar causada por múltiples almohadillas colocadas debajo, proporcionando tracción continua, mientras que alguien sostiene la cabeza o el hombro para ofrecer una contratracción. Proporciona tracción continua. De repente escucharás un sonido y luego se reducirá. Entonces aseguras con el tornillo sacro, pero lo que también es importante y lo que preferiría es darle la vuelta después de eso y realizar fijaciones lumbospinopélvicas. La técnica prona fue recomendada por Williams en una mesa especializada. Se puede aplicar tracción contra tracción, con la contratracción aplicada por el Mayfield TS.
La rodilla se flexiona y luego aplicas tracción. Puedes extender la rodilla también con el fin de reducir la cifosis. Lo que suelo preferir, en la mayoría de los casos, es esta técnica que se representa de manera clara en esta imagen. El paciente se acuesta en decúbito prono, es decir, boca abajo. La rodilla se flexiona hasta formar un ángulo de 90 grados. Luego, se hiperextiende la cadera. Al mismo tiempo, se aplica presión sobre el sacro, donde presenta una angulación. Generalmente, se tiende a lograr la reducción. Sin embargo, si se realiza la oposición después de una señal, no se logra. Después está la reducción abierta, donde colocas una distracción entre la columna y la pelvis. Es esencialmente una tracción, como una ligamentotaxis. Colocas un shank spin o tornillo en L4 y otro shank spin o tornillo en el ilion. Lo distraes. Esto generalmente ayuda a corregir la cifosis mediante la distracción que proporcionan los métodos de distracción. También puedes usar la maniobra de joystick. Una vez que hayas logrado tu reducción, ¿cuáles son las opciones de fijación disponibles? La fijación espinopélvica es absolutamente necesaria. Se trata de un método muy potente de fijación interna que utiliza tornillos pediculares en L4 y L5. Con la fijación pélvica, la hemipelvis lesionada se conecta de manera directa al esqueleto axial, evitando así la zona fracturada. Esto permite resistir el desplazamiento vertical de la hemipelvis y también se opondría al movimiento de rotación. Al colocar tornillos sacroiliacos o incluso tornillos sacroiliacos, se logra una combinación que junto con los tornillos sacroiliacos se denomina osteosíntesis triangular. Biomecánicamente es el más fuerte que debemos recordar. Extranjero. Fijación pélvica. Es un método de fijación interna muy potente en el que el L4, 5 tornillos pediculares, y la fijación pélvica se lleva a cabo y sin pasar por la hemipelvis lesionada. La zona lesionada y la hemipelvis se conectan directamente al esqueleto axial. Resiste el desplazamiento vertical de la hemipelvis. La combinación del tornillo C se denomina osteosíntesis triangular y bioquímicamente es muy fuerte. Debemos recordar que es necesario lograr una buena reducción antes de colocar tornillos iliosacros. Unas palabras sobre la fijación de la columna pélvica en traumatismos. Las indicaciones pueden ser trauma espinal en la unión lumbosacra. Pero hay que tener en cuenta que en los traumatismos pélvicos también están presentes las fracturas conminutas del sacro, el dismorfismo lumbosacro y la disociación espinopélvica. Siempre necesitamos una mesa superior de fibra de carbono. Quiero decir, puede no ser aplicable en las naciones desarrolladas. Pero en entornos de bajos recursos debemos recordar que necesitamos una mesa superior de fibra de carbono para realizar esto, porque una mesa superior de acero regular le impedirá ver una buena salida de entrada. Y la vista de lágrima, que es muy importante, observador oblicuo a vista de salida. Usted puede ver la lágrima aquí. Y esta lágrima es un canal que va desde la espina posterior superior, posterior inferior. Posterior superior iliac spine 2, de la espina anterior inferior del ilex. Por lo tanto, es a través de esta parte que se está colocando la parte IL de las fijaciones del ilex. Y steps optar por un enfoque de línea media o utilizar un enfoque percutáneo. Personalmente, prefiero usar un enfoque Will, uno para espinal, centrando la incisión sobre el proceso de transferencias. Este caso es diferente. Sin embargo, en general, siempre prefiero realizar una fijación bilateral en la disociación espinopélvica. Lo hace más sencillo, mucho más rápido, menos Rauschenporth y buena cicatrización de la herida con menos complicaciones. Como mencioné, el tornillo ilíaco podría colocarse por el método clásico, o podría ser subcrestal para ser menos prominente, o podrían ser dos tornillos y... Estas son las imágenes intraoperatorias del brazo C para confirmar que ha colocado los tornillos correctamente. Por lo tanto, los métodos quirúrgicos pueden ser percutáneos, reducción cerrada, descompresión indirecta, y la fijación es reducción abierta, descompresión y fijación. Depende de la situación. La fijación percutánea podría ser ideal para fracturas que están relativamente poco desplazadas, o puedes lograr la reducción cercana y la descompresión indirecta, así como la fijación, tanto por métodos abiertos como percutáneos. La reducción abierta, especialmente cuando está un poco retrasada y no eres capaz de lograr una reducción cercana, es útil. Y cuando deseas fusionar, sería una mejor opción.
Como he mencionado antes, lo óptimo es una fijación triangular. Es preferible realizar una estabilización espinopélvica bilateral utilizando tornillos hilos sacros o incluso transsacros. En casos donde el sacro está significativamente conmutado, la descompresión suele ser indirecta si se logra corregir la deformidad cifótica. No obstante, puede ser necesario realizar una reducción abierta, especialmente en situaciones donde no se puede lograr una reducción cerrada o cuando el paciente llega tarde. Si no es posible conseguirlo, ni siquiera con el método abierto, podría ser necesario llevar a cabo una descompresión amplia. Pero hay que tener en cuenta que hay más posibilidades de que se produzca un desgarro dural dramático. Afortunadamente, no hay diferencia estadística en el resultado neurológico tras la laminectomía frente a la descompresión indirecta. Permítanme compartir con ustedes algunos de mis ejemplos de casos en los que estamos fijados por la estabilización espinopélvica en una anatomía vertebral de transición. Y en estos escenarios preferiría ir de L4 al ilion en lugar de ir solo de L5 a SON. Normalmente, no recomiendo retirar el implante, pero a veces, cuando el implante se vuelve prominente y el paciente se siente incómodo, especialmente en ciertas situaciones, solemos aconsejar la extracción del implante. Un ejemplo más, de una disociación espinopélvica bien reducida por métodos indirectos, con un buen resultado clínico y radiológico. Sin embargo, lo ideal sería una fijación híbrida con fijación triangular. Y cuando no se puede reducir si el paciente llega tarde, al menos se debe intentar una descompresión indirecta o un método de reducción abierta. Un ejemplo más de fijación percutánea con buen resultado, ya sea de forma abierta para espinal, que es lo que normalmente se prefiere. Esta es una técnica MIS con buen resultado clínico. Por lo tanto, cuando se va a L4, si hay una fractura de proceso transverso, fracturas sacras, no se pueden insertar tornillos sacros o IT. Por lo tanto, es más seguro subir a L4. Why? Si hay inestabilidad severa, no es cómodo con solo un tornillo. No hay problema en llegar a L4. La tendencia actual, como mencioné, es usar técnicas mínimamente invasivas. Es ideal cuando puedes lograr una reducción, especialmente si el paciente llega temprano. Recordemos que siempre es necesaria una fijación anterior del anillo para que el paciente pueda movilizarse con buen pronóstico. Las posibilidades de recuperación neurológica son bastante buenas. Más del 50 o 60% se recuperan. En cuanto a neurología y funciones vesical e intestinal, solo la fijación es preferente. Los fracasos de implantes ocurren, especialmente si un componente vertical se desplaza al principio, sobre todo en silencio. Why? La razón puede ser la falta de fusión. El pronóstico para la mayoría de ellos es bastante bueno. Aproximadamente el 80% de ellos regresan al trabajo experimentando una mejora significativa en términos de dolor, y esto es lo que realmente importa. Es crucial intentar recrear este ángulo para evitar que se altere la IP, ya que esto, a su vez, influirá en la lordosis lumbar. Un desajuste entre la IP y la lordosis lumbar ocasionará un desequilibrio sagital y un resultado desfavorable. En conclusión, la disociación espinopélvica es un patrón sumamente complejo que afecta al sacro y genera una inestabilidad multiplanar de la pelvis lumbar. Fracturas verticales bilaterales del sacro con un componente horizontal. Esto forma parte de un síndrome de inestabilidad lumbosacra de la columna vertebral. Y es uno de sus componentes cruciales. El TAC es realmente muy importante para el diagnóstico preciso. La opción preferida es una osteosíntesis triangular, que incluye una fijación espinopélvica con el tornillo sacro-hilo. Les agradezco mucho a todos por esta oportunidad. Y espero sinceramente veros a todos en persona. Muchas gracias.